Biografía de San Juan María Vianney, el santo cura de Ars. San Juan María Vianney nació el 8 de mayo de 1786 y fue bautizado el mismo día. Era el cuarto de 8 hermanos. Como muchos otros santos, nuestro santo disfrutó de la preciosa ventaja de haber nacido de padres verdaderamente cristianos. Su padre era el dueño de una finca y su madre era nativa del pueblo de Écully, el cual, como Dardilly, el lugar donde nació el santo, estaban cerca de la ciudad de Lyons. Sería un error contemplar la familia de Vianney como ignorantes. Sin duda alguna, ambos padres y los niños pasaban días arduos en los campos y viñedos, pero la conciencia de que por varios siglos esta tierra había pertenecido a los Vianney inspiraba a la familia con un legítimo orgullo y disfrutaban de la estima de todos aquellos que les conocían. La amabilidad hacia los pobres y necesitados era una virtud familiar. Ningún mendigo fue nunca arrojado de sus puertas. Así fue como un día fueron privilegiados de dar hospitalidad a San Benito Lavre, cuando el patrono de los mendigos pasó por el pueblo de Dardilly en uno de sus peregrinajes hacia Roma. Desde muy niño, sus padres lo llevaban a los campos, donde aprendió a ser pastor, y cuando era mayorcito se iba a cuidar los rebaños. El campo era su lugar preferido. Las flores, los árboles, toda la naturaleza le hablaba de Dios, en quien encontraba el descanso de su corazón. Con frecuencia se iba bajo la sombra de un árbol grande, y ahí hacía como un pequeño altar donde ponía la imagen de la Santísima Virgen que siempre llevaba y llevaría toda su vida junto a él, y a los pies de la Madre descargaba su corazón con la confianza de un niño pequeño. En otras ocasiones, llamaría a sus otros compañeros pastores y les compartiría las cosas del Señor que aprendía de su mamá, siendo estas sus primeras clases de catecismo, que luego diariamente compartiría con los habitantes de Ars, siendo este uno de sus más grandes ministerios como sacerdote. Tenía la costumbre de hacer la señal de la cruz cada vez que sonaba el reloj. Francia, en esta época de 1790, estaba pasando una gran crisis. La Revolución Francesa, que con el pretexto de implantar libertad, igualdad y fraternidad, desató una masiva persecución que llevó a la guillotina a muchos hombres y mujeres, incluyendo a muchos sacerdotes y religiosas. Los sacerdotes tenían que disfrazarse, cambiando constantemente de domicilio para poder ministrar al pueblo de Dios, que permanecía fiel. Entre estos sacerdotes se encontraban dos que serían muy importantes en la vocación de San Juan María Vianney: el padre Valli y el padre Grobos, quienes trabajaban ambos en Écully. Uno hacía de panadero y el otro de cocinero. Es en este tiempo en el que Juan Bautista hace su primera comunión en Écully, en la casa de su mamá. Buscando no llamar la atención de las autoridades, trajeron carros de heno y los pusieron frente a las ventanas y comenzaron a descargarlos durante la ceremonia para evitar cualquier conflicto. Juan Bautista Vianney tenía 13 años y aún siendo tan mayorcito, lágrimas corrieron por sus mejillas al recibir al Señor, y durante toda su vida hablará siempre de ese día y atesoraría el rosario que su madre le regaló en esa ocasión. Al subir al poder Napoleón Bonaparte, gradualmente la Iglesia obtuvo cierta libertad. Por corto tiempo, Juan Bautista asistió a una escuela de su pueblo, pero ahora que estaba creciendo, cada vez más los campos exigían de su trabajo. Fue en estas largas horas de faena en las que su convicción de ser sacerdote creció en su mente. Se decía: si soy sacerdote, podría ganar muchas almas para Dios. Y este pensamiento lo compartía con su madre, en quien encontraba apoyo, pero su padre le dio gran lucha. Tuvieron que pasar 2 años para que el padre aceptase las aspiraciones de su hijo de ser sacerdote. El arzobispo de Lyons, quien era tío de Napoleón, sabía que su primer deber era buscar candidatos para el sacerdocio, y así cada parroquia fue instruida para que se iniciase una campaña para promover las vocaciones al sacerdocio. El padre Valli abrió en la rectoría una pequeña escuela para formar a aquellos jóvenes que sintiesen la vocación. Era la oportunidad para Juan Bautista. Podía ir a la escuela del padre Valli y quedarse en la casa de su tía. Hasta su padre vio las ventajas de esta oportunidad y le dio el permiso para irse. Juan Bautista tenía 20 años.
Sin embargo, al ver que le era tan difícil retener especialmente la gramática del latín, en un momento de desesperación casi se regresa a su casa. Pero felizmente el padre Valli captó el peligro en el que se hallaba su estudiante y le pidió hiciese un peregrinaje al santuario de San Francisco Regis en Lubezk. El peregrinaje logró un cambio en él, lo que hizo que su progreso fuera por lo menos lo suficiente para salvarlo del sentimiento de desaliento que casi logra apartarlo de sus estudios. El apetito de poder de Napoleón era incansable. Se había lanzado a la conquista de Europa, lo que provocó que muchos muriesen en su ejército. El 26 de octubre, Juan Bautista entró en las barracas de Lyons solo para enfermarse. De aquí lo enviaron al hospital de Roanne, donde la enfermera encargada lo ayudó a volver a tener el aspecto de buena salud. El 6 de enero de 1810, Juan Bautista dejó el hospital para encontrarse con la noticia de que su compañía se había marchado hacía mucho tiempo. Solo quedaba el tratar de alcanzarles. El invierno era recio y una fiebre altísima lo atacó, lo que provocó que muy pronto no pudiera seguir avanzando. Entrando en un cobertizo que le dio cobijo, se sentó sobre su bolsa y comenzó a rezar el rosario. Dijo tiempo después que quizá nunca lo rezó con tanta confianza. De pronto, un extraño se le presentó frente a él y le preguntó: «¿Qué estás haciendo aquí?». Juan Bautista le contó lo que le había pasado y desde ese momento el extraño cargó su pesada bolsa y le dijo que le siguiese. Llegaron a la casa de un labrador y allí estuvo por varios días hasta que se le pasó la fiebre. Mientras estaba en cama, por primera vez pasó por su mente la realidad de que sin haber sido culpa suya, él era ahora un desertor. Conocía al mayor Paul Follot, quien se dedicaba a esconder desertores, y acudió a él, pero no tenía lugar y le recomendó quedarse en la casa de su prima Claudine Fayot, una viuda con 4 niños. Desde ese momento Vianney adoptó el nombre de Jérôme Vincent. Bajo ese nombre llegó hasta abrir una escuela para los niños de la villa. En 1810, un decreto imperial concedió amnistía a todos los desertores de los años 1806 a 1810. Juan Bautista estaba cubierto por este decreto, así que era libre de regresar a su casa y terminar sus estudios. La divina providencia y la asistencia de la Virgen lo habían salvado. Su madre murió pocos años después de esta feliz reunión. Ahora él tenía 24 años y el tiempo apremiaba. El 28 de mayo de 1811 recibió la tonsura. El padre Valli, viendo esencial que fuese a tomar estudios regulares, lo mandó al seminario menor de Verrières. Aquí el joven Vianney sufrió y tuvo gran faena, pero nunca brilló como un filósofo. En 1813 entró en el seminario mayor de Lyons. Su inadecuado conocimiento de latín le hizo imposible captar lo que los profesores decían o responder a las preguntas que le eran hechas. Al final de su primer término le pidieron que se marchara, y su dolor y desaliento eran inmensos. Por algún tiempo pensó en irse a una de tantas congregaciones de hermanos religiosos. Sin embargo, una vez más el padre Valli vino a su rescate y sus estudios le fueron dados en privado en Écully. Pero no pasó el examen previo a la ordenación. Un examen privado en la rectoría de Écully probó ser más satisfactorio y fue tomado como suficiente, siendo juzgadas justamente sus cualidades morales que sobrepasaban cualquier falta académica. El 13 de agosto de 1815, Juan Bautista Vianney fue elevado al sacerdocio. A esa inefable dignidad de la cual él decía frecuentemente que el sacerdote solo será entendido en el cielo. Tenía 29 años de edad. Su primera misa la dijo en la capilla del seminario de Grenoble. En su regreso a Écully, la copa de felicidad rebosó cuando se enteró que sería ayudante de su santo amigo y maestro, el padre Valli. Pero las autoridades diocesanas determinaron que por un tiempo, el que luego pasaría gran parte de su vida en un confesionario, no debía tener las facultades para confesar. Más tarde el padre Valli habló con las autoridades eclesiásticas y él fue su primer penitente. De él decían que no predicaba muy bien todavía, pero la gente acudía en masa cuando le tocaba a él predicar. El 17 de diciembre de 1817 murió en sus brazos su querido amigo el padre Valli, a quien lloró como si hubiese sido su propio padre.
El que era tan desprendido de las cosas materiales hasta el fin de su vida tendría un pequeño espejo de mano que perteneció a su maestro y padre, porque él decía que había reflejado su rostro. Poco tiempo de la muerte del padre Bali, San Juan María Vianney fue asignado al pueblo de Ars, un pequeño y aislado pueblo donde se pensó que sus limitaciones intelectuales no podrían hacer mucho daño. El pueblo de Ars contaba únicamente con unas 40 casas. En los círculos clericales, Ars era mirado como un tipo de Siberia. El distrito era torpe, la desolación espiritual era aún mayor que la material. En los primeros días de febrero de 1818, Juan Bautista Vianney se dirigió hacia el lugar que sería por los siguientes 41 años el lugar de su sorprendente y sin precedente actividad. Caminó 38 kilómetros desde Culi hasta Ars. Le seguían en un carretón una cama de madera, un poco de ropa y los libros que le dejó el padre Bali. Cuando pudo divisar la pequeña villa, hizo un comentario de su pequeñez y al mismo tiempo hizo una profecía. La parroquia no será capaz de contener a las multitudes que vendrán hacia aquí. Los habitantes del pueblo en su mayoría buscaban los placeres del mundo y no tenían mucha fe, aunque quedaba un pequeño núcleo de personas que permanecían fervorosas, entre las cuales estaba la señora de la casa más grande de Ars, Mil de Garet, quien dividía su tiempo entre la oración y las obras de caridad. Al llegar, su primera preocupación era la de establecer contacto con su rebaño. Visitó cada casa de la parroquia. En estos primeros días todavía encontraba tiempo para caminar por las praderas con su breviario en las manos y su sombrero de 3 esquinas debajo de su brazo, ya que rara vez se lo ponía. Para ganar la amistad de los habitantes, les hablaba del estado de las cosechas, del tiempo y de sus familias. Sobre todo él oraba y añadía a la oración la más austera penitencia. Hizo sus propios instrumentos de penitencia. Su cama era el piso, ya que la cama que trajo de Culi la regaló. Pasaría sin comer varios días. Hasta el año 1827 no había nadie que hiciese las labores domésticas en la rectoría. Su plato principal eran las papas y en ocasiones servía un huevo. La preparación de sus sermones e instrucciones le costaban un dolor enorme de cabeza. Su memoria no le permitía retener. Así que pasaba noches enteras en la pequeña sacristía en la composición y memorización de sus sermones del domingo. En muchas ocasiones trabajaba 7 horas corridas en sus sermones. Un parroquiano le preguntó una vez por qué cuando predicaba hablaba tan alto y cuando oraba tan bajo. Y él le dijo: cuando predico le hablo a las personas que están aparentemente sordas o dormidas, pero en oración le hablo a Dios que no es sordo. Pasaron 2 años cuando llegó la noticia que el padre Vianney sería el cura de la Sal en Bouillolet. Todo el pueblo de Ars estaba consternado con la noticia. Una señora de Ars en una carta habló de estrangular al vicario general si se lo llevaba. Para asegurar su futuro, el pueblo pidió que su villa fuese erigida en parroquia regular y que su párroco fuera el cura de Ars. El padre Vianney fue puesto como párroco, ya que hasta ese momento solo había sido capellán. Ese mismo año, el santo cura de Ars inició los trabajos en la iglesia. Se construyó una torre y varias capillas laterales, entre ellas una dedicada a la Santísima Virgen, donde por 40 años todos los sábados diría misa el santo cura. La iglesia fue además enriquecida con muchas estatuas y cuadros. Quería tener buenas escuelas en el pueblo y para comenzar abrió una escuela gratis para niñas a la que llamó Providencia. Desde 1827 recibió como internas solo a niñas destituidas. Para ellas tenía que encontrar comida y más de una vez intervino el Señor milagrosamente multiplicando el grano o la harina. Durante 20 años iba todos los días a cenar a esa casa. Después de 2 años y medio, el domingo se respetaba ya como el día del Señor. El cura de Ars amaba las ceremonias de la iglesia. Personalmente entrenaba a sus servidores del altar. Su fiesta favorita era la del Corpus Christi. En este día dejaba un poco el confesionario e iba por el pueblo admirando las decoraciones. Él mismo llevaba el Santísimo Sacramento. Su tierno amor hacia la Virgen Santísima lo movió a consagrar su parroquia a la Reina del Cielo. Sobre la entrada de la pequeña iglesia puso una estatua de la Virgen que aún se encuentra en el mismo lugar.
Cuando el Papa Pío IX definió el dogma de la Inmaculada Concepción, nuestro santo pidió a los habitantes del pueblo que iluminasen sus casas de noche, y las campanas de la iglesia resonaron por horas de horas. Al ver esta luminosidad de los pueblos cercanos, pensaron que el pueblo estaba en llamas y acudieron a apagar el supuesto fuego. Hasta el día de hoy existe un sombrero de plata cerca de la estatua de la Virgen, donde están escritos los nombres de todos los parroquianos de Ars. Como era de esperarse, esto no le agradaría al enemigo. El cura de Ars sufrió del asedio. Los ataques del demonio comenzaron en el invierno del año 1824. Ruidos horribles y gritos estrepitosos se oían fuera de las puertas del presbiterio, viniendo aparentemente del pequeño jardín de enfrente. Al principio el padre Vianney pensó que eran salteadores que venían a robar, y a la siguiente noche le pidió a su señor que se quedase con él. Después de medianoche se comenzó a escuchar grandes ruidos y golpes contra la puerta del enfrente. Parecía como si varios carros pesados estaban siendo llevados por los cuartos. El señor André buscó su pistola, miró por la ventana pero no vio nada, solo la luz de la luna. Decía, por 15 minutos la casa retembló y mis piernas también. Nunca más quiso quedarse a hacerle compañía al padre en esa casa. Esto ocurría casi todas las noches. Aún ocurría cuando el santo cura no estaba en el pueblo. El objetivo del enemigo era no permitirle dormir para tergiversarle los nervios. Una mañana el demonio incendió su cama. El santo se disponía a revestirse para la Santa Misa cuando se oyó el grito, ¡fuego, fuego! Él solo le dio las llaves del cuarto a aquellos que iban a apagar el fuego. Sabía que el demonio quería parar la Santa Misa y no se lo permitió. Lo único que dijo fue, el villano, al no poder atrapar al pájaro, le prende fuego a su jaula. Hasta ese día, los peregrinos pueden ver sobre la cabecera de la cama un cuadro con un cristal con las marcas de las llamas del fuego. El santo cura de Ars pasaba horas en el confesionario y el demonio quería distraerlo de esta tarea del perdón. Para 1845, los ataques cesaron por fin por completo. La constancia de nuestro santo ante estas pruebas fue recompensada por el Señor con un poder extraordinario que le concedió de expulsar demonios de las personas poseídas. El santo sacerdote se puso a decir que pasó su vida en una continua batalla con el pecado a través de su trabajo en el confesionario. El gran milagro de Ars era el confesionario. Miles de personas acudían a este pequeño pueblo para ver al santo cura de Ars, pero especialmente para confesarse con él. Se puede decir que el confesionario era su morada habitual. Pasaba ahí de 11 a 12 horas diarias. Nadie se explicaba por qué tanta gente llegaba a confesarse con este humilde sacerdote indocto. El cura de Ars tenía también el don de profecía. En mayo 14 de 1854, el obispo de Eulatorn llamó a nuestro santo y le pidió que orase por Inglaterra. El obispo de Birmingham cuenta que el hombre de Dios dijo con convicción extraordinaria: «Monseñor, creo que la iglesia en Inglaterra será restaurada a su esplendor». Pasaron 41 años desde el primer día en el que el cura llegó a Ars. Fueron años de actividad indescriptible. Después de 1858 decía con frecuencia: «Ya nos vamos, debemos morir, y muy pronto». No cabe duda de que él sabía que su fin estaba cerca. En julio de 1859, una señora muy devota de Saint Etienne vino para confesarse. Cuando se despedía de él, le dijo: «Nos veremos de nuevo en 3 semanas». Ambos murieron en ese tiempo y se encontraron en un mundo mucho más feliz. En el mes de julio de 1859 fue extremadamente caluroso. Los peregrinos se desmayaban en grandes cantidades, pero el santo permanecía en el confesionario. El viernes 29 de julio fue el último en el que apareció en la iglesia. Esa mañana entró en el confesionario como a la 1 de la mañana, pero después de haberse desmayado en varias ocasiones, le pidieron que descansara. A las 11 dio catecismo por última vez. Esa noche, con mucha dificultad, pudo arrastrarse hasta su cuarto. Uno de los hermanos cristianos le ayudó a subirse a su cama, pero el santo le pidió que le dejase solo. 1 hora después de medianoche, aproximadamente, pidió ayuda. «Es mi pobre fin, llamen a mi confesor». La enfermedad progresó rápidamente. En la tarde del 2 de agosto recibió los últimos sacramentos. Qué bueno es Dios, cuando ya nosotros no podemos ir más hacia Él, Él viene hacia nosotros, dijo.
20 sacerdotes con velas encendidas escoltaron al Santísimo Sacramento para que el cura de Ars recibiera su última comunión. En la noche del 3 de agosto llegó su obispo. El santo lo reconoció, pero no pudo decir ya palabra alguna. Hacia la medianoche el fin era inminente. A las 2 de la mañana el sábado 4 de agosto de 1859, cuando una tormenta azotaba el pueblo de Ars, el obispo Monín leía estas palabras: que los santos ángeles de Dios vengan a su encuentro y los conduzcan a la Jerusalén celestial. El santo cura de Ars se encomendó a Dios. Su cuerpo permanece hasta el día de hoy incorrupto en la iglesia de Ars. El 8 de enero del año 1905, el Papa Pío X beatificó al cura de Ars, y el 31 de mayo de 1925, en la fiesta de Pentecostés, en presencia de una gran multitud, el Papa Pío XI pronunció la solemne sentencia: nosotros declaramos a Juan María Bautista Vianney que sea santo y sea inscrito en el catálogo de los santos. San Juan María Vianney ruega por nosotros, paz y bien.